Hola, ¿qué tal? En este momento vamos a ver lo que es el mínimo común múltiplo o MCM, ¿no? En primer lugar nos piden calcular el MCM de 8 y 10, para lo cual podemos verificar que hay tres formas de hacerlo, ¿no? En primer lugar, a través de los múltiplos de los números, para lo cual nosotros vamos a hacer lo siguiente: vamos a hallar los múltiplos del 8 y vamos a hallar los múltiplos del 10. En primer lugar, los múltiplos del 8 son todos aquellos valores que resultan de multiplicar el número 8 por todos los números naturales, entendiendo que los números naturales son aquellos números que van desde el 0 hasta el infinito. Por lo cual, por obvias razones, no vamos a poder hallar todos los múltiplos del 8, pero sí algunos de ellos. Empezamos. 8 por 0 es igual a 0. Luego tenemos 8 por 1, que es igual a 8. 8 por 2, que es igual a 16. 8 por 3, que es igual a 24. 8 por 4, que es igual a 32. 8 por 5, que es igual a 40, 8 por 6, que es igual a 48, y podemos seguir así indefinidamente. Vamos a hallar unos cuantos nada más. Luego hacemos lo mismo con los múltiplos del 10, es decir, vamos a hallar todos aquellos valores que resulten de multiplicar el 10 por todos los números naturales. En este caso, 10 por 0 es igual a 0, 10 por 1, que es igual a 10, 10 por 2, que es igual a 20, 10 por 3, que es igual a 30, 10 por 4, que va a ser igual a 40, 10 por 5, que es igual a 50, 10 por 6, va a ser igual a 60, y así podemos seguir indefinidamente, ¿no? Basta con estos múltiplos. Luego de esto vamos a hallar todos los múltiplos comunes en este caso. Los múltiplos comunes del 8 y del 10 serían todos aquellos múltiplos que se repiten en ambos casos. En este caso podemos verificar que el 0 es el primer múltiplo común. Observamos que el siguiente múltiplo común será el 40, y van a haber muchos otros múltiplos comunes. Por lo pronto escribimos el 0, el 40, y sabemos que van a haber muchos múltiplos más. Luego, el mínimo común múltiplo o el MCM va a ser igual de todos los múltiplos comunes de ambos números. Solamente vamos a seleccionar el menor de ellos, pero que sea diferente de 0. En este caso observamos que el 0 no puede ser, pero sí el primer múltiplo con el que nos encontramos va a ser el 40. Por tanto, el MCM entre 8 y 10 va a ser igual a 40. Esta es la primera forma de hallar el MCM. Hay una segunda forma o segundo método, que es hallando los divisores. Los divisores primos de ambos números. Para lo cual vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir los números, tanto el 8 como el 10, y los vamos a descomponer en sus factores primos. Por tanto, yo sé que al 8 lo voy a dividir por todos los números primos, empezando desde el 2. Entonces, como el 8 sí lo puedo dividir por 2, escribo el 2 y divido. 8 dividido para 2 es igual a 4. Como el 4 vuelve a poderse dividir por 2, vuelvo a escribir el 2. Entonces 4 dividido para 2 es igual a 2. Como el 2 vuelvo a poderlo dividir por 2, entonces lo vuelvo a dividir. 2 dividido para 2 es igual a 1.
En este caso ya he descompuesto el 4 y hacemos lo mismo con el 10. En este caso el 10, como es un número par, sé que lo puedo dividir por 2, por tanto escribo el 2 y divido. 10 para 2 es igual a 5. Ahora, como el 5 ya no lo puedo dividir por 2, entonces directamente pregunto si lo puedo dividir por 3, que sería el segundo número primo. Pero como el 5 tampoco lo puedo dividir por 3, verifico si lo puedo dividir por 5. En este caso el 5 sí lo puedo dividir por 5 y 5 dividido para 5 es igual a 1. Con lo cual he descompuesto tanto el 8 como el 10 en factores primos. Luego, ¿qué es lo que hago? Escribo los factores primos. En este caso el 8 va a ser igual a 2 por 2 y por 2. Cuando un número se repite varias veces multiplicado por sí mismo, yo lo puedo expresar en forma de potencia. Es decir, puedo expresar esto como 2 elevado al cubo o a la 3. Luego, tengo que el 10 va a ser igual, en este caso, a 2 multiplicado por 5. Y observo, ahora, el MCM va a ser igual al producto de todos los factores primos repetidos y no repetidos con mayor exponente. Observo en este caso que hay un factor primo que es el 2, pero de los dos, que en este caso se está repitiendo, el de mayor exponente es 2 al cubo. Entonces escribo 2 al cubo multiplicado por el siguiente factor, en este caso el 5. A pesar de que no se repite, igual lo escribo, ¿no? En este caso el MCM va a ser igual al producto 2 al cubo, que es igual a 2 por 2 por 2. En este caso 2 por 2, 4, por 2, 8. Y eso que multiplica al 5. Por tanto va a ser igual 8 por 5, que es igual a 40. Entonces, hay una tercera forma o tercer método para poder hallar el MCM, en este caso C, que va a ser por la forma abreviada. En este caso, para poderlo resolver por este método, lo que hacemos es que escribimos ambos números, es decir, el 8 y el 10, y los vamos a descomponer por los factores primos hasta que obtenga como resultados igual a 1. En este caso, siempre empiezo preguntando si es que los puedo dividir por el primer número primo, en este caso que sería el 2, y efectivamente, como ambos son pares, voy a poderlos dividir por 2. Entonces, 8 dividido para 2 es igual a 4, 10 dividido por 2 es igual a 5. Luego me pregunto, ¿por lo menos alguno de ellos lo voy a poder volver a dividir por 2? Efectivamente, como el 4 es par, voy a poder volver a dividir por 2 y divido 4 dividido por 2, que es igual a 2, pero como el 5 no lo puedo dividir por 2, solamente lo bajo y lo escribo igual. Vuelvo a preguntarme, ¿voy a poder dividir por lo menos alguno de ellos por 2? Y efectivamente, como el 2 es número par, voy a poder volver a dividir por 2. Por tanto, divido 2 dividido para 2 es igual a 1. Y como el 5 no lo puedo dividir por 2, lo bajo igual. Luego observo que ya no puedo dividir por 2 a ninguno de ellos porque ninguno de ellos son pares. Procedo a preguntar si voy a poder dividir por el siguiente número primo, que sería el 3. Como observo que ninguno de ellos es divisible por 3, pregunto por el siguiente número primo, en este caso el 5. ¿Podré dividir alguno de ellos por 5? Sí, efectivamente. Escribo el 5 y divido. Como el 1 no lo puedo dividir por 5, lo bajo igual. Y 5 dividido por 5 es igual a 1. Una vez que ya he obtenido 1 en ambos números, hasta ahí llego, ¿no? Y por tanto, yo sé que el MCM va a ser igual al producto de todos los factores primos de ambos números. En este caso sería
2 por 2 por 2 y por 5. Lo cual me va a dar igual. Yo sé que 2 por 2 es igual a 4, 4 por 2 es igual a 8 y 8 por 5 es igual a 40. Entonces, yo puedo observar que tanto por el método abreviado como por los divisores primos, así como por los múltiplos, obtengo exactamente el mismo resultado. Es decir, el MCM entre 8 y 10 va a ser igual a 40. En este momento vamos a resolver un problema de aplicación del MCM, en el cual nos dice que una sirena A suena cada 2 horas, otra sirena B suena cada 5 horas y la sirena C cada 4 horas. Me dice que hoy a las 12 de la mañana han sonado las 3 sirenas a la vez y se quiere saber a qué hora volverán a sonar juntas, ¿no? Entonces, para resolver este problema, observamos claramente que tenemos que aplicar el MCM y entonces lo que hacemos es que podemos utilizar cualquiera de las 3 formas que ya vimos anteriormente para poder resolver el problema. Entonces, he decidido usar la forma 3, es decir, el método abreviado, por lo cual debo escribir las 3 cantidades, en este caso el 2, el 5 y el 4. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a descomponerlos en los factores primos hasta que en todos ellos obtengo el 1. Y empiezo. Observo y pregunto, ¿puedo sacar mitad? Es decir, ¿puedo dividir para 2 por lo menos alguno de ellos? Sí, tanto el primero como el tercero son pares, es decir, los puedo dividir por 2. Y procedo a dividir. 2 dividido para 2 es igual a 1. Como el 5 no lo puedo dividir por 2, lo bajo y lo escribo igual. 4 dividido por 2 es igual a 2. Vuelvo a preguntar, ¿puedo volver a dividir por 2? Efectivamente, el tercer valor es par, lo puedo dividir por 2, por tanto escribo el 2 y comienzo. 1, como no lo puedo dividir por 2, lo bajo igual. 5 tampoco se puede dividir por 2, también lo bajo igual. Y por último, el 2 dividido para 2 es igual a 1. Luego pregunto, ¿podré dividir otra vez por 2? Observo que ya ninguno de ellos tiene mitad, es decir, no se puede dividir por 2. Pregunto por el siguiente número primo, ¿se podrán dividir algunos de ellos por 3? Tampoco, ninguno de ellos tiene tercera. Y por último, yo observo que sí los voy a poder dividir por 5. En este caso, el segundo término lo voy a poder dividir por 5, ¿no? Entonces, como el 1 no lo puedo dividir por 5, lo bajo igual. 5 dividido para 5 es igual a 1. Y 1 tampoco lo puedo dividir por 5, lo bajo igual. Por tanto, como ya he obtenido 1 en la descomposición de los 3 números, directamente el MCM va a ser igual, en este caso, al producto de 2 por 2 y por 5, lo cual va a ser igual, 2 por 2, 4, y 4 por 5 es igual a 20. Entonces, en el problema me está preguntando a qué hora volverán a sonar juntas las 3 sirenas, ¿no? Como observo que entre 2 horas, 5 horas y 4 horas el MCM va a ser igual a 20 horas, quiere decir que van a volver a sonar juntas dentro de 20 horas, ¿no? Entonces, van a sonar juntas dentro de 20 horas. Por lo cual, si hoy suenan a las 12 de la mañana, entonces tenemos que verificar a qué hora va a ser luego de 20 horas transcurridas. Como yo sé que un día tiene 24 horas, entonces sonarían a las 12 de la mañana del día siguiente si hubieran transcurrido 24 horas. Pero como solo transcurren 20 horas, a 24 horas le quito 4,
Es decir, van a sonar 4 horas antes de las 12 de la mañana del día siguiente. Por tanto, será a las 8 horas, es decir, va a sonar a las 8 de la mañana del día siguiente. Es decir, o a las 8 de la mañana, en este caso, si hoy suena a las 12, sonaría mañana a las 8 de la mañana. En este ejercicio observamos que hay un problema en el cual nos dice que 2 vendedores recorren una ruta de 900 kilómetros. Uno de ellos se detiene cada 60 kilómetros y el otro cada 50 kilómetros. Me preguntan, a partir de 0, ¿en qué kilómetros se volverán a encontrar? Entonces, para poder resolver este problema tenemos que aplicar justamente el MCM, y yo puedo usar cualquiera de las 3 formas que hemos visto ya antes para poderlo resolver. Entonces, voy a aplicar en este caso la forma 2, es decir, los divisores de cada número, para lo cual yo voy a escribir tanto el 60 como el 50 y los voy a descomponer en los factores primos, cada uno por separado. En este caso yo observo que el 60 es un número par, por tanto lo puedo dividir por 2, escribo el 2 y digo 60 dividido para 2 es igual a 30. Luego observo que el 30 también lo puedo dividir por 2, por tanto escribo el 2, 30 dividido para 2 es igual a 15. Como el 15 ya no es un número par, ya no lo puedo dividir por 2, pero yo observo que al 15 sí lo puedo dividir por 3. Entonces continúo con el 3 y digo 15 dividido para 3 es igual a 5. Y el 5 ya no lo puedo dividir ni por 2 ni por 3, únicamente lo puedo dividir por 5. Por tanto, 5 dividido para 5 es igual a 1. He descompuesto ya el 60 en todos sus factores primos. Hago lo mismo con el 50. En este caso 50 es un número par, lo puedo dividir por 2. 50 dividido por 2 es igual a 25. Observo que el 25 ya no lo puedo dividir por 2 y tampoco lo puedo dividir por 3, ya que al sumar las cifras 2 más 5 es igual a 7, que no es un 3 ni múltiplo de 3. Por tanto, no lo voy a poder dividir por 3 tampoco. Pero sí lo puedo dividir por 5. Entonces 25 dividido para 5 es igual a 5. Y el 5 únicamente lo voy a poder dividir por 5. Por tanto, 5 dividido para 5 es igual a 1. Y he descompuesto también el 50 en sus factores primos. Ahora voy a reescribir los números. El 60 va a ser igual y el 50 va a ser igual al producto de sus factores primos. En este caso el 60 va a ser igual a 2 por 2 por 3 y por 5. Como observo que el 2 se repite 2 veces, por tanto lo puedo escribir como 2 elevado al cuadrado o a la 2, ya que se repite 2 veces. El índice de la potencia me indica cuántas veces se repite el número multiplicado por sí mismo. Luego por 3 y por último por 5. El 50 en cambio va a ser igual a 2 por 5 y por 5. Y esto va a ser igual a 2 que multiplica, en este caso el 5 se repite 2 veces multiplicado por sí mismo, por lo cual lo puedo escribir 5 al cuadrado. Luego el MCM va a ser igual al producto de todos los factores repetidos y no repetidos con el mayor exponente. En este caso observo que el 2 se repite, pero el mayor exponente del 2 es el 2 al cuadrado. Por tanto, escribo 2 al cuadrado que va a multiplicar a. El siguiente factor primo es el 3. Como el 3 no se repite, escribo directamente el que esté, en este caso, el 3 directamente. Y por último, por el 5 también se repite,
Pero observo que el de mayor exponente es 5 al cuadrado. Por tanto, multiplico por 5 al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual, 2 al cuadrado es 2 por 2, que es igual a 4, que multiplica al 3 y que multiplica a 5 al cuadrado. 5 por 5 es igual a 25. Esto va a ser igual, observo que 4 por 3 es igual a 12 y 12 multiplicado por 25 va a ser igual a 300. Ahora, otra forma de resolver este producto, una forma un poco más práctica, es observando que el 4 es 2 por 2 y el 25 es 5 por 5. Si yo multiplico, en este caso el 4, que sería 2 por 2, por 3, por 5 por 5, yo puedo multiplicar aplicando la propiedad conmutativa y asociativa. Yo puedo asociar de diferentes formas. En este caso puedo multiplicar este 5 por este 2, que va a ser igual a 10, que multiplica a el 2 por el 5, que también va a ser igual a 10, y por último eso multiplicado por 3. Entonces observo que 10 por 10 es igual a 100 y 100 multiplicado por 3 es igual a 300, obteniendo el mismo resultado. Entonces, en este caso yo puedo observar que el MCM va a ser igual a 300 y como la pregunta que me hacen es ¿en qué kilómetro se volverán a encontrar si es que parten de cero? Bueno, pues si parten de cero y ambos tienen una ruta de 900 kilómetros, se van a encontrar cada 300 kilómetros. Es decir, ellos se van a encontrar en el kilómetro 300, en el 600 y en el 900. Pero como me piden a partir de cero cuál es el primer kilómetro en el cual se volverán a encontrar, entonces directamente la respuesta sería se volverán a encontrar en el kilómetro, en este caso 300, que será el primer kilómetro en el cual ellos se van a volver a encontrar.